Amados hermanos, Vamos, Padre. vamos a estudiar ahora la palabra de Dios para beneficio nuestro. Si nosotros tuviéramos un invitado en casa y nos gustara cocinar, ¿qué haríamos, hermanos? Si este invitado es muy especial, ¿qué le prepararíamos? El mejor platillo, no importa que fuera caro o barato, ¿verdad? Eso es lo de menos, pero pondríamos toda nuestra atención, todo nuestro interés en satisfacer a ese invitado. Para ello recurriríamos a todos nuestros recursos humanos, económicos, de contactos sociales, de todo tipo, para satisfacer el gusto de esa persona principal en nuestro hogar. Les ruego tomen su lugar, hermanos. Cuando Cristo predicaba el Evangelio, mucha gente le quería conocer y se arremolinaban ante él, de tal forma que los de atrás no podían observarlo a menos de que fueran muy altos. Desde arriba se podían ver las cosas, pero había un hombre que era chaparrito, no podía crecer ni podía ver a Jesús. Se subió a un árbol y desde allá veía a Jesús. Jesús lo vio y haciendo un lado a la multitud se acercó a él y le dijo: Zaqueo, bájate de ahí porque voy a ir a tu casa. Cuando llega Jesús a la casa de Zaqueo, le dice Jesús: la salvación ha llegado a tu casa. Dios ha llegado a nuestra casa. Dios ha llegado a nuestro corazón. Dios ha llegado a nuestra vida. ¿Qué le podemos ofrecer nosotros a nuestro Dios? En la antigüedad se ofrecían sacrificios. ¿Qué tipo de sacrificios se ofrecían en la antigüedad, en la era patriarcal? Ovejas, palomas. Ovejas, bueyes, palomas, ¿qué más? Novillos, ¿verdad? ¿Quién fue el primero que ofreció un sacrificio de ese tipo, hermanos? Vamos a ver allá en Génesis capítulo 4. Verso 3 al 5. Dice la palabra del Señor: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. ¿Cómo sería la ofrenda de Abel, hermanos? Tomó lo mejor de sus primogénitos, de lo mejor de los primogénitos de las ovejas, tomó un cordero. ¿Cómo sería ese cordero, hermanos? Este cordero ya no me sirve, además está bien flaco, está bien feo, se lo voy a ofrecer al Señor. ¿Eso hizo Abel, hermanos? No. ¿Cómo era lo mejor que se podía ofrecer? ¿Qué era lo mejor que se podía ofrecer al Señor en ese tiempo? Miró con agrado Dios a Abel y su ofrenda. Dios era interesado, hermanos, porque este me trae fruta y este me trae una barbacoa,
pues prefiero la barbacoa. ¿Así es Dios, hermanos? ¿Dios se agradó de la ofrenda de Caín, sí o no? ¿De Caín no? ¿Dios se agradó de la ofrenda de Abel, sí o no? ¿Por qué? Vamos a ver Primera de Juan capítulo 3, y eso lo vamos a seguir leyendo, así es que les sugiero que lo aparten, hermanos. Primera de Juan capítulo 3, verso 12. Dice la palabra de Dios: no como Caín, que era de quién, hermanos, del maligno, y mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. El corazón de Caín era malo, hermanos. Y entonces, ¿por qué le ofreció sacrificio a Dios si era malo? Pues solamente por eso, porque quería ser mejor que su hermano, quería ser mejor que todos. La soberbia, el orgullo, él era del maligno, su corazón era malo. Por eso no se agradó Dios, no porque era fruta, no porque eran los frutos de la tierra que labraba Caín. El corazón de Abel era bueno y se lo ofreció con la mayor humildad, con el mayor amor a Dios, y por eso fue bueno, hermanos. En ese tiempo de la era de los patriarcas era común que los patriarcas ofrecieran sacrificio a Dios. Vamos a ver allá en Génesis capítulo 8. Verso 20, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar, y percibió Jehová olor de suavidad. Y dijo Jehová en su corazón: no tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Le agradó aquel sacrificio. ¿Cuántos animales sacrificaría Noé, hermanos? Un cordero, un novillo, un toro, un palomino. ¿Qué más? ¿Qué más pudo ofrecer Noé a Dios en sacrificio? Como agradecimiento de que Dios les haya salvado la vida a través de aquella arca. ¿Cuántos animales fueron sacrificados en esa ocasión, hermanos? Dice que de todo animal limpio tomó uno. ¿Cuántos animales limpios hay? Pues de todo tomó un animal y lo ofreció en sacrificio a Dios. Cuando lo ofreció en sacrificio a Dios, Dios percibió de ese sacrificio, de ese holocausto, un olor ¿qué? Agradable, un olor grato, y en correspondencia Dios le dijo a Noé: no voy a destruir de nuevo la tierra con agua. Y estableció un arco como señal de ese pacto que estaba haciendo con Noé. ¿Quién más ofreció sacrificios, hermanos? El primer sacrificio que ofreció Abraham, ¿cuál fue, hermanos? Su hijo. No. Antes de su hijo hubo otro sacrificio, Génesis capítulo 12, verso 1 en adelante. Vamos a ver, hermanos. 12:1. Empero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y bendecirte y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra.
Ese fue el llamamiento que Dios le hizo a Abraham. Y el primer sacrificio que hizo Abraham a Dios, ¿cuál fue, hermanos? Verso 4. Y fuese Abraham como Jehová le dijo, y fue con él Lot, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. ¿Cuál fue el primer sacrificio, hermanos? La obediencia. Aunque después, cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo, él estuvo dispuesto a hacerlo. ¿Lo sacrificó o no, hermanos? Detente, Abraham, le dijo Dios, no alces tu mano contra el muchacho. He ahí el sacrificio, y ahí junto, enredado en una zarza, en un arbusto, estaba ¿quién, hermanos? Un cordero. Y lo ofreció de sacrificio a Abraham. ¿Le agradó a Dios? ¿Qué sacrificio le agradó a Dios, más a Dios? ¿El cordero o la obediencia de Abraham? Entonces, hermanos, Dios lo que ve agradable en un sacrificio es la intención del corazón. Pero Dios da indicaciones de cómo se debe de celebrar ese sacrificio. Este animal que se va a sacrificar delante de Dios tiene unas indicaciones. Este animal no me gusta, lo voy a sacrificar a Dios. ¿Sí, hermanos? ¿Eso era agradable a Dios? Dice Éxodo 12, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será por principio de los meses, será para vosotros el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de aqueste mes tómese cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia. Versículo 5. El cordero será como, hermanos, sin defecto, macho, de 1 año, tomaréislo de las ovejas o de las cabras. ¿Cómo sería ese animal que se iba a sacrificar, hermanos? Sin defecto. Perdón. Sin defecto, macho, de 1 año. Tiene sus características específicas, así tenían que ser los sacrificios. Lo mejor para el Señor. ¿Se acuerdan? Dios se ha acordado de nosotros y nos ha visitado. Nosotros vamos a ofrecer un sacrificio, pero ¿cómo va a ser ese sacrificio? Tenemos evidencias de que Josué sacrificó animales para el Señor antes de cruzar el Jordán y después de cruzarlo. Tenemos evidencias de que Elías también ofreció sacrificios a Dios, de que Eliseo ofreció sacrificios a Dios. Salomón, hermanos, Salomón, el que edificó el templo para que Dios se manifestara ahí en ese lugar. No viviera, no habitara, porque Dios no habita en templos hechos de manos de hombre, sino para que ahí se manifestara. ¿Cuántos animales, cuántos corderos, cuántos novillos sacrificó Salomón cuando santificó el templo, cuando lo dedicó, hermanos? ¿Cuántos? ¿Se acuerdan? ¿Cómo cuántos? Muchos. Vamos a ver cuántos muchos. Primer libro de Reyes, capítulo 8. Versos 63 y 64. Vamos a ver, hermanos. Y sacrificó Salomón por sacrificios pacíficos
los cuales ofreció a Jehová 22,000 bueyes. ¿Cuántos animales, hermanos? 22,000. ¿Poquitos o muchos? Pero no solamente fueron 22,000 bueyes, sino que también fueron 120,000 ovejas. ¿Cuántos en total? 142,000 animales. Así le dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Aquel mismo día santificó el rey el medio del atrio que estaba delante de la casa de Jehová, porque ofreció ahí los holocaustos y los presentes y los cebos de los pacíficos, por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Jehová era pequeño y no cupieron en él los holocaustos y los presentes y los cebos de los pacíficos. En aquel tiempo hizo Salomón fiesta. ¿Cuánto tiempo duró esa fiesta, hermanos? Verso 65. 65 del primer libro de Reyes. 8. En aquel tiempo Salomón hizo fiesta y con él todo Israel, una grande congregación, desde cómo entran en Amat hasta el río de Egipto, delante de Jehová nuestro Dios, por 7 días y otros 7 días. ¿Cuántos, hermanos? 14 días. Imagínense, hermanos, la fastuosidad. Tuvo que llamar a todos los sacerdotes de todo Israel para que pudieran celebrar ese enorme sacrificio. ¿Se agradó Dios de ese sacrificio, sí o no, hermanos? Claro que sí se agradó. Ahora bien, todo el pacto antiguo, todo el pacto levítico o arónico, como se le llama, hubo sacrificios de animales. Y ese era el sacrificio que recibía Dios. Ahora, hermanos, estamos en una dispensación diferente. Y Dios se sigue agradando de los sacrificios de sus hijos. Ahora nosotros somos sus hijos. ¿Quiere decir esto que vamos a ofrecer un cordero, un novillo, un buey para Dios? Bueno, como no tenemos dinero, por lo menos vamos a ofrecerle 2 palominos, que son más baratos que un cordero, o que un becerro, o que un novillo. ¿Dios quiere ese tipo de sacrificios, hermanos? Vamos a ver Romanos, capítulo 12, verso 1. ¿Y hermano, cómo dice? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Muy bien, hermanos. ¿Un sacrificio qué? Vivo. Aquellos eran sacrificios de muerte. Todos los animales que eran sacrificados morían, hermanos, desangrados, y su sangre redimía el pecado. Cristo viene y cambia todo el sistema sacerdotal. Él viene a tomar el lugar de aquel sacerdote llamado Melquisedec. Melquisedec, no tenemos evidencia en la Biblia de que haya sacrificado o haya ofrecido un solo sacrificio de animales al Señor, porque era un sacerdocio diferente al de Aarón. Era un sacerdote de lo alto, era un sacerdote del Dios Altísimo. Ahora ya no ofrecemos
animales. Ahora lo que tenemos que ofrecer es nuestro corazón a Dios, un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque Él es nuestro ¿qué? Racional culto. Ese es el sacrificio que ahora Dios quiere de nosotros. Es lo que podemos ofrecer a Dios. Cuando Jesús le dijo a Zaqueo, bájate de ahí porque a tu casa voy a ir. ¿Qué dijo Zaqueo, hermanos? ¿Confió en Jesús, sí o no? Se bajó inmediatamente del árbol y se fue a su casa y preparó su casa para recibir al Maestro. Debemos de preparar nuestra casa para recibir al Maestro. Nuestra casa. Literal, simbólica o espiritual, hermanos. Literal, simbólica y espiritualmente debemos de preparar nuestra casa. ¿Cómo debemos de preparar nuestra casa, hermanos? Vamos a ver. Vamos a abrir la Biblia en Isaías 57, 19, que si bien forma parte del Antiguo Testamento, también nos dice cómo debemos de preparar nuestra casa, qué es el ingrediente que tenemos que tener preparado para agradar a nuestro Maestro. Isaías 57, 19. Sí, por favor, hermano. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y los sanaré. ¿Cuáles son los ingredientes que debemos de tener, hermanos? Paz. Paz. ¿Qué más? Fruto de labios. ¿Qué más, hermanos? Fruto de labios. ¿Qué más, hermanos? Fruto de labios. Pero en nuestro corazón, ¿qué debemos de tener? Paz. Paz. ¿Qué más? Paz. O sea que debemos de tener mucha paz. Al lejano y al cercano, dijo Jehová. Mas los impíos son como la mar en tempestad, que no puede estarse quieta, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Quiere decir que si somos impíos, ¿podemos ofrecer un buen sacrificio a Dios, hermanos? Si somos impíos, ¿podemos tener paz en nuestro corazón? ¿Y quién determina si tenemos paz o no? Cuando aquel hombre se acercó a aquel rey, le dijo el rey, ¿es tu corazón limpio como el mío? Podemos engañar a los hombres. Hermano Abraham, yo te quiero mucho. Hermano Isaías, yo te quiero mucho. Hermano Heber, yo te quiero mucho. Y podemos hablar a todos que los queremos mucho. Y los podemos engañar. Ay, este hermano, qué querendón es. Ay, este hermano, qué bueno es. Pero a quien no podemos engañar es a quién. Y no estamos ofreciendo sacrificios a los demás. Estamos ofreciendo sacrificios ¿a quién? A Dios. Y en nuestro corazón debe de haber paz. Pongan ahí, primer ingrediente para un buen sacrificio a Dios. Un agradable sacrificio a Dios. Paz. ¿Qué más debemos de tener, hermanos? Lucas capítulo 3, verso 8. Y aquí ya estamos en el Nuevo Testamento, hermanos. Y vamos a ver lo que la Biblia nos dice acerca de esto. Lucas capítulo 3, verso 8.
Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que puede Dios aún de estas piedras levantar a hijos de Abraham. Se lo estaba diciendo a los judíos, hermanos. Eso no es un sacrificio, que sean hijos de Abraham. No por ser hijos de Abraham van a ofrecer buenos sacrificios a Dios. Para ofrecer sacrificios dignos a Dios se necesita, ¿qué, hermanos? Frutos. ¿De qué? De arrepentimiento. Esos frutos de arrepentimiento se aúna a la paz para formar los ingredientes para poder ofrecer un buen sacrificio a Dios. Vamos a ver otro, hermanos, otro ingrediente. Vamos a regresar al Antiguo Testamento, Salmo 116. Porque Dios se agrada en todo tiempo de lo que le traen sus hijos de corazón, dice en el Salmo 51, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Vamos a ver Salmo 116, verso 17. Dice, te ofreceré sacrificio de alabanza. Añádale a esos ingredientes, hermanos, frutos de qué? Dignos de arrepentimiento. Y sacrificio de alabanza. E invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. ¿Se agradará a Dios si le añadimos todos esos ingredientes? ¿Qué otro ingrediente, hermanos? Vamos a ver Colosenses 1:10. Pero vaya anotando la receta para que en su momento usted pueda ofrecer un sacrificio digno para el Señor. Colosenses capítulo 1, verso 10. Si lo tienen, hermanos, porque a mí me cuesta trabajo, ya no manejo bien mis dedos. Dice el verso 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué otros ingredientes están escritos aquí, hermanos? Fruto de buenas obras. Frutos de buenas obras y creciendo en el conocimiento de quién, hermanos. Vamos a ir formando todos esos elementos. Para hacer un pastel necesitamos, ¿qué, hermanos? Tener preparada, ¿qué? La harina, la leche, el huevo, ¿qué más? La fruta, ¿qué más? Azúcar, royal, pero también ingredientes para irlos colocando, ¿sí o no? Conocimiento. Ándele. Todo eso tenemos que ir juntando. Un agrado de hacerlo. De hacer las cosas. ¿Y cuál es el mejor ingrediente en cualquier receta, en cualquier platillo, en cualquier pastel, en cualquier sacrificio? ¿Cuál es el principal ingrediente? Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1. ¿Cuál es el mejor ingrediente? Si yo hablase lenguas angelicales, ¿es un ingrediente? Sí, ¿verdad? Imagínense hablar lenguas angelicales. Y no tengo ¿qué? Amor, no tengo caridad, de nada sirve. Hermanos, el amor es el principal ingrediente. No puede ir rico, agradable a Dios, un sacrificio sin amor. Entonces tenemos amor, buenos frutos, ¿qué más? Buenas obras, conocimiento, ¿qué más? Vamos a ver otro ingrediente, hermanos. Romanos, capítulo 6, verso 22.
Fíjense cuántos ingredientes se necesitan, hermanos, para hacer algo agradable para nuestro Dios. Romanos capítulo 6, verso 2. 2 o 22. 6:22, perdón. Discúlpenme. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, el siguiente ingrediente, ¿qué es, hermanos? Santificación. La santificación. ¿Qué más, hermanos, necesitamos para hacer ese sacrificio agradable a Dios? Santiago 3:18. 3:18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, ¿qué más se necesita, hermanos? Justicia. Justicia. Hebreos 11:1. Porque empero sin fe, verso 1 dice, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. ¿Qué se necesita? Fe. Verso 6, empero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Se fijan, hermanos? ¿Cuál es el siguiente ingrediente? La fe. ¿Cuánto tiempo debemos de tener esas cosas en nuestro corazón? Apocalipsis 22:2. ¿No lo tienen? Dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Así como Jesús ofreció el mejor sacrificio, que fue su vida misma, hermanos, y que Él representa el árbol de vida, y que ese árbol de vida da su fruto en su tiempo, es decir, todo el tiempo, hermanos. ¿Cuánto tiempo debe de ser nuestro sacrificio para Dios? Todo el tiempo. Muy bien, tenemos los ingredientes. Aquí tenemos el recipiente donde vamos a echar todo. Ese huevo, esa harina, esa leche, ese azúcar, ese royal, esa fruta, eso que necesitamos para preparar ese rico pastel. Ya lo tenemos todo preparado, ya lo revolvimos, tenemos todo lo que necesitamos. Ahora, ¿qué falta? Hacerlo, unir las cosas. Ya están unidas, ya las revolvimos, ya está todo preparado. Ahora, ¿qué necesitamos? Cuidado que no se... A ver, les voy a dar una cucharada de esta mezcla. ¿Sí? Y ya con eso, hornearlo. ¿Y en el horno qué se necesita? Fuego. ¿Qué significa el fuego? Las pruebas, las luchas. Porque vamos a tener pruebas y vamos a tener luchas, hermanos. Y entonces, ahora sí, ya está preparado el pastel. Bueno, ya está listo. Todos los ingredientes, los mejores ingredientes. Le añadimos el amor a esa receta. ¿Qué más nos falta, hermanos? Primera de Corintios, capítulo 10, verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia. Ya preparamos en nuestro corazón nuestra ofrenda, nuestro sacrificio a Dios. Va incluido frutos dignos de arrepentimiento, frutos de buenas obras, paz, alabanza.
justicia, fe, va incluido todo. Ahora, ¿qué falta, hermanos? Versículo 10. Dice, ¿dije 1 Corintios? Sí. No, Romanos 10, hermanos. Perdón, hermanos. Romanos 10. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión de pecado. para salud. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Qué hace falta entonces, hermanos? Ya juntamos los ingredientes para la ofrenda, para ofrecer a Dios, para ofrecer a Cristo cuando venga a morar en nuestro corazón. Ahora falta compartirlo. ¿De qué nos serviría tener ahí el mejor pastel si no lo compartimos? Vamos a usar nuestros labios. Ayúdenme, hermano Abraham, ¿quiere leer, por favor, Oseas capítulo 10, verso 32? No, 14, 2, ¿no? Sí, 14, 2. Hermano Isaías, ¿me puede ayudar a leer Hebreos 13, 15? Hermano Heber, me ayudaría a ver perdón, hermano, Romanos 7:23. El primer texto que fue, Oseas, ¿qué? Eso es 14:2. 14:2. Sí. Oseas 14:2. Dice Oseas 14:2, llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Ahora, ¿qué falta? Compartir, hablar. Ya juntamos todo esto, pero si no le damos el curso adecuado, los huevos se nos echan a perder. Todos los ingredientes se nos echan a perder. Ya que iniciamos, ya que Dios nos llamó, vamos a hacerlo adecuadamente. Nuestros labios deben de hablar lo que hay que en nuestro corazón. Muy bien, siguiente cita. Hebreos 13:15. 13:15 dice, así que ofrezcamos por medio de él a Dios siempre sacrificio de alabanza, es a saber, fruto de labios que confiesen a su nombre. ¿Se fijan, hermanos? Estamos repartiendo ese pastel, estamos compartiendo ese pastel. Lo mejor que podemos ofrecer para Dios, lo vamos a compartir también para los demás. Siguiente cita. Romanos 8:23 dice, 7:23, ¿no? 7 u 8. Hermanos, cuando escribo, solo Dios y yo sabemos lo que escribimos. Después, solamente Dios. Perdón, hermanos. Proverbios 35. Perdón, hermano. Proverbios 35. Proverbios 35, toda palabra es limpia, es escudo a los que en él esperan. Estamos hablando de la palabra de Dios, del pastel que hemos preparado. Entonces, ¿eso es bueno o es malo, hermanos? Es bueno. ¿Se lo ofrecemos a Dios de corazón, sí o no, hermanos? Sí. Pero también lo compartimos con los demás, hermanos. Dice Eclesiastés 12:11. ¿Sí lo tienen? ¿Me ayudan o lo busco? ¿Cuál es el número? Eclesiastés 12:11 y 12. Es más, hasta el último versículo de Eclesiastés 12. Dice, del 11 al 14.
¿sí? Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, que mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Qué concluye con esto, hermanos? Que no solamente les vamos a decir cosas buenas a la gente, sino que les vamos a decir palabra de Dios. Y la palabra de Dios suele lastimar a la gente. Ya no robes. Híjole, ya me descubrieron que robaba, que mataba, que adulteraba. Las palabras de un predicador son como clavos hincados. Es cierto que son agradables, dice el versículo 10, versículo 9. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. ¡Qué bueno! E hizo escuchar, qué bueno, e hizo escudriñar, qué bueno, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escritura recta, palabras de verdad, pero las palabras de verdad también suelen ser como clavos hincados, hermano, que se nos clavan. ¿Alguna vez a usted le pegaron con una tabla con clavo? ¿No? ¿Nunca? Qué bueno, hermanos, de la que se libraron, bueno, más bien de la que nos libramos, pero cuando nos dan con una tabla con clavo, cuidado, hermanos, porque no solamente es el tablazo, sino el clavo que se nos mete en nuestro cuerpo, ¿verdad? Las palabras, hermanos, tienen que ser adecuadas, agradables o tal vez duras, pero siempre debemos de buscar estar cerca de Dios. Ese es el sacrificio vivo. Eso es lo que le vamos a ofrecer a Dios. ¿Nuestro pastel va a llevar levadura, hermanos? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué es la levadura? ¿Qué representa la levadura? La doctrina de los fariseos. ¿Sí o no? La vieja levadura, esa es. Esa es la vieja levadura. ¿Qué le debemos de echar? La nueva levadura. ¿Cuál es la nueva levadura? La palabra de Dios. No la de los fariseos, no la que creen los demás, sino la que dice aquí en la Biblia, en la palabra de Dios. Vamos a ver por último, quiero invitarlos que se pongan de pie y vamos a leer todos juntos Efesios 5, 2. Lo leo. 5. Ya, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. ¿Se fijan, hermanos? ¿Lo leemos de nuevo todos juntos? Voy a leer el 1 y todos juntos leemos el 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, todos juntos, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Que Dios les bendiga, hermanos, y ojalá que aprendamos la lección y aprendamos a ofrecer un sacrificio digno a nuestro Dios. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Siga adelante.